Y en este caso vamos a dar comienzo a una mesa que es muy especial para nosotros, una mesa de historia canaria. Y vamos a presentar entonces a Carlos Hernández con la obra El alcalde de San Antonio, a Liber Moreno, alcalde de Nicolich, va a presentar Más acá de los bañados de Carrasco, y José Pereló presentará El Pinar, Shangri-La, y San José de Carrasco. Así que bueno, Carlos, es tuya la palabra. Contanos un poquito con qué se va a encontrar el lector y la lectora de esta obra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Es un placer la invitación a la tercera Feria Internacional del Libro en Canelones. Bueno, estamos con El alcalde de San Antonio. Es una novela histórica en el cual hay un sinfín de tradiciones y costumbres rescatadas de un Uruguay que ya prácticamente no está. Pero ¿por qué digo que prácticamente no está? Porque todavía penden hilos de ese Uruguay tradicional, costumbrista, que en este caso el relator del libro, que es en primera persona, lo encuentra en la localidad de San Antonio de la mano de su alcalde, Dámaso Pani, con el cual tiene una estrecha relación de amistad desde el inicio de todo, a quien lo saludo formalmente, que está acompañándonos. El alcalde de San Antonio, Dámaso Pani, es una figura real que nos acompaña y que personalmente en mi experiencia me he encontrado con él, y bueno, decidimos darle riendas a este libro que tiene tilde de novela histórica y que está basado en su vida, pero que a su vez a través de él es posible ir al pasado rural de ese Uruguay, con sus primeros canarios que llegaron con una mano atrás y otra adelante, y comenzaron a trabajar, comenzaron a crear sus familias, sus fuentes de trabajo, y a impartir todas esas tradiciones y costumbres que se heredaron a partir del siglo XX, que fueron frutos en el siglo XX, y que hoy prácticamente todos somos descendientes de toda esa ola migratoria, distintas olas migratorias que llegaron al Uruguay a fines del siglo XVIII, XIX y hasta el principio del siglo XX. A lo largo del libro existen una cantidad de acontecimientos históricos que el relator va haciendo uso en su descripción como en primera persona, pero principalmente la ubicación principal de San Antonio como localidad en el cual el libro se lleva adelante. El libro está situado en un Uruguay que se entera que en Europa hay una enfermedad infecciosa llamada coronavirus, que no se entiende qué es lo que está sucediendo, pero que en ese momento el relator se encuentra con el alcalde de San Antonio, quien el alcalde en algún momento le está diciendo lo que está sucediendo. Entonces el libro es un registro en nuestra historia de lo que sucedió en el 2020. Por ahí empieza describiendo situaciones que se estaban viviendo en el Uruguay en el 2020, ¿no? Un cambio de gobierno, convulsiones sociales sobre lo que estaba sucediendo. No creíamos que esto nos iba a pasar a nosotros, porque siempre nos creemos invulnerables a situaciones que pasan en Europa, pero sin embargo llega en marzo y nos afecta de sobremanera. Personas de mucha tradición y costumbre en el departamento de Canelones que empiezan a morir y no entendemos qué es lo que está sucediendo, y por ahí la novela arranca con el alcalde de San Antonio. Si tú me quieres preguntar algo, adelante, porque hasta me ayudarías incluso a ordenar. Entonces, bueno, la idea es que hay tres fundamentos principales en la novela El alcalde de San Antonio, y es un poco lo que se explica a lo largo del libro. El primer fundamento, que es un poco lo que propinó a llevar adelante la novela, es la historia de Francisco Lipo, un inmigrante que llegó a Canelones en 1860, por ahí, 1860, 1880, y ahí comenzó a hacer sus trabajos rurales, con lo que ya había aprendido en Europa, y yo me encuentro con esa historia a través de una persona que conozco. Y sus historias, sus anécdotas de cómo él fue hasta Europa a encontrar la identidad de su abuelo. A mí me quedó eso impregnado en mi mente, y decir, bueno,
todos tenemos ese paisaje y ¿por qué no pasaje al pasado para entender de cómo llegan nuestros primeros abuelos, nuestros bisabuelos al Uruguay? Entonces esa búsqueda que él hace a mí me despierta la posibilidad de llevar adelante esta novela El alcalde de San Antonio. Cuando lo conozco al alcalde, le planteo la situación, le planteo, mira, yo tengo necesidad de entender ese pasado costumbrista y tradicionalista del Uruguay para poder describirlo. Ahí empezamos y Dámaso Pani es el segundo fundamento de este libro que tiene 3 pilares, como decía. El segundo es Dámaso Pani. Y el tercero es algo que está muy en la sociedad, que hoy está tendiendo a desaparecer, pero que lo hemos heredado de nuestra familia, que es el catolicismo. ¿Por qué existe en Canelones 6, 7 pueblos con nombres de santos o santas? La descripción y la identidad católica que tenemos en Uruguay es muy grande. Canelones es un departamento que ha tenido históricamente presencia católica. Entonces el libro intenta explicar también por qué se llama San Antonio, por qué se llama Santa Rosa, San Bautista. Hay una cantidad de imágenes católicas en el departamento de Canelones. Entonces el catolicismo es el tercer pilar fundamental de esta novela. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Y cómo fue recibido este proceso de investigación por la comunidad, digamos, de San Antonio y zonas aledañas? Sí, hubieron 2 fuentes de investigación muy importantes. La primera y la fundamental por la que todo investigador debe de pasar es ir a los vecinos, ir a las generaciones más viejas a buscar ese material que está guardado, que nunca sueltan porque es un tesoro de cada familia, y ahí yo me encontré con cartas hasta de 1900 escritas, fotografías de que nadie dice, pero estas pueden ser una de las primeras fotografías que hubo en el Uruguay, tradiciones, anécdotas de cómo se vivía anteriormente, porque el relator lo que intenta es armar un rompecabezas del pasado, de entender un pasado saliendo de la historia tradicional que nos cuentan y metiéndonos en las costumbres y en las tradiciones de un Uruguay. Esa es la primera fuente de investigación. La gente, las familias, las generaciones que ya se están por ir, rescatar todo ese tesoro que tienen. Y la segunda fuente de investigación por la que todo investigador debe de pasar sí o sí son las hemerotecas. Las bibliotecas, las hemerotecas son lugares donde la historia está ahí. Hay que sacarla de ahí, porque incluso la historia es tan amplia que de repente uno escribe sobre algo y está obviando un detalle fundamental. Entonces ahí está la historia guardada. Hay que ir, buscar, tomarse tiempo. Bueno, esas son las 2 líneas fundamentales. Y en ese sentido, ¿el libro ya fue compartido, digamos, en esa comunidad o todavía estamos en el proceso previo? Pensando en la recepción del material. El libro iba a salir en primera instancia, el lanzamiento iba a ser en enero de este año. Sucede que el coronavirus nos visitó y lo pasamos para marzo. Y en marzo dio la casualidad de que lo hicimos el 13 de marzo, que fue el aniversario justo de que se declara a Uruguay en emergencia sanitaria. Hicimos una gran fiesta en San Antonio, en la localidad de San Antonio, donde vinieron no solamente los vecinos de San Antonio, sino lugareños de todo el departamento de Canelones, y ahí compartimos una cantidad de instancias, que no fue solamente el libro, había música antes, música después, y fue lindo ver cómo la gente se iba acercando con sus sillas. Digo, pero ¿cuántas veces más voy a poder ver en mi vida esas imágenes? De personas mayores bailando, de yendo a la plaza con su silla y con su bastón a agarrar un lugar. Son esas imágenes que el relator a lo largo del libro rescata, pero no de ahora solamente, de hace 10, 15, 20, 100 años atrás. El libro fue presentado en esa comunidad por primera vez y bueno, a lo largo del año tuvimos distintas instancias a medida que nos iban permitiendo las situaciones por las cuales se estaba saliendo del coronavirus, y hoy estamos acá.
Muchísimas gracias, Carlos. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir actualmente, lo pueden hablar con el alcalde de San Antonio, es un libro de autor en primera instancia. Tenemos pensado también llevarlo a distintas localidades del departamento de Canelones. Y me gustaría despedirme con una lectura, unos 2 minutos nada más. Adelante. Como para que la presencia de las personas que nos están acompañando hoy puedan entender un poco la calidad histórica que nos acompaña en este libro. Como ya les dije, es un presente, pero que nos invita a ir a un pasado también y entender cómo el alcalde vive, ¿no? Porque es un alcalde muy atípico, lo digo acá en presencia de él. Es un alcalde que a lo largo del libro el relator encuentra que dona su sueldo prácticamente a instituciones benéficas de San Antonio. Es un alcalde que cuando quiere convocar a alguien para que participe en una cena, saca una parrilla a la vereda y hace sus chorizos allí, y la gente se nuclea alrededor de él. Es un alcalde atípico. Invito a todas las personas que nos están acompañando que se puedan acercar y intercambiar con él alguna palabra que nos está acompañando, porque se van a llevar un pedazo de tesoro adentro suyo. Y le voy a leer el capítulo 2 del libro. Es una carta que rescata el relator, un poco ficticia pero con parámetros de verdad, que incluso la lectura de esta carta y escuchar los va a invitar a ustedes a entender un poco cómo estamos hoy acá parados, sentados, pero que nuestros bisabuelos visitaron Canelones y somos frutos de eso. Uruguay, 1897. A mis queridos padres. Amado padre, amada madre, los extraño mucho. Han pasado casi 3 años de la última vez que los vi en el puerto de Arrecife. Al principio el viaje fue una gran aventura, hasta encontrarme con las tormentas del océano, que no hicieron más que retrasar la travesía. Durante mi estadía hice amigos, y sobre todo uno de ellos, de sobrenombre Tano. Al igual que yo, él vino a mejorar su vida y casarse. Hemos tenido días de charlas y me ha convencido de quedarnos en un país pequeño que antes está en el sur de Argentina. Este lugar en algún momento fue colonia de nuestra honorable reina Isabel de Castilla, pero hoy se llama Uruguay. Nunca lo he escuchado, pero mi amigo Francisco dice que el clima para los granos es mejor que en el sur de Argentina. Me ha convencido en acompañarlo. Por las noches ambos elevamos plegarias para nuestra Virgen de los Dolores, iluminada, para que ilumine nuestra travesía. Él lo hacía a su devoto San Antonio de Padua. Reíamos y compartíamos mucho tiempo juntos, haciendo planes para cuando llegáramos a este lugar inhóspito para mí. Ese día llegó cerca de medio centenar de lunas. Antes de desembarcar de la fragata debimos permanecer en el lazareto de una isla llamada Flores. Es obligatorio pasar al menos 30 días allí, donde somos revisados todos los días por galenos y colaboradores. Me han contado que hace unos años hubo en estas tierras fiebre amarilla, donde han muerto cientos de personas. En mi estadía allí me sentí como en Lazarote. Durante el día caminábamos por la isla y a la noche, antes de dormir, nos recibían en las distintas camas del hospital. Al cumplirse el tiempo allí partimos unas 12 millas hacia el puerto de Montevideo. El Uruguay es muy lindo. La ciudad se encuentra adyacente al puerto y es muy bella y similar a nuestra amada Lazarote, con sus bellos edificios y su gran portera de hormigón. Fuera de ella no es más que campo. Desde que he bajado del buque, no me he separado de Francisco. Como nos dijo el emisario Manrique, me dirigí junto a Francisco al cabildo de la ciudad para anunciarlos y llevar nuestros papeles de promesa. Una vez allí dijimos que nuestro modo de vida sería plantar granos y legumbres. El funcionario cabildante nos dijo que tomáramos el tren hacia una ciudad llamada Nuestra Señora de Guadalupe o El Canelones, como también le dicen aquí. Una vez allí deberíamos presentarnos en la Junta Económica Administrativa, algo similar a la alcaldía, para que nos dieran dónde ir. Caminamos unas leguas hasta la gran estación ferroviaria recién inaugurada para tomar el tren. En este país me he encontrado con muchos españoles, italianos y hasta ingleses que están laborando aquí desde hace un tiempo.
Los hombres andan con fusiles y una especie de pañuelo sobre el sombrero. Aparentemente hace unos años se desató una revolución. Hay que andar con precaución, al parecer hacia el norte es más arriesgado. De todas maneras, el tren lo compartimos con soldados y caballos. Cuando llegamos a la estación que nos indicó el funcionario, nos dirigimos hasta la catedral en el lugar para levantar una plegaria y agradecer a la Virgen por el viaje. A Francisco y a mí nos gustó mucho esta iglesia y nos sorprendió que la gente presentara ofrendas al San Isidro Labrador. Luego me enteré de que hay hasta una ciudad con este nombre cerca de Canelones. Una vez en la oficina administrativa volvimos a decir que íbamos a plantar granos y legumbres para que nos designaran el lugar. En todo momento nos han tratado de maravilla y con mucho respeto. Tuvimos que ir hasta un poblado llamado La Santa Rosa para presentarnos en una estancia y lograr resguardo. Suerte la nuestra, el transporte estaba por partir hacia allí. Parece ser que solamente sale cada tercer día. Estas tierras tienen muchos caminos rudimentarios y saltos de agua. Arroyos se llaman aquí. Y a veces el chofer de la carreta tiene que poner piedras grandes para poder cruzar. Fue una gran travesía. Este lugar, la Santa Rosa, es pequeño y simpático, pero los pobladores estaban trabajando con ganado y según vio Francisco, el suelo no tenía las condiciones para los granos. Amanecimos 2 lunas allí hasta poder conseguir un lugar donde nuestras oraciones se cumplieran. El segundo día, otro italiano le habló a Francisco de un lugar llamado San Antonio, a unas 4 leguas donde habían muchas personas que al igual que nosotros laboraban la tierra. Francisco no dudó de este lugar llamado igual que su patrono y nos fuimos para ese poblado. Nos presentamos en la gran propiedad del señor Moreira, quien nos dio refugio y fue nuestro primer patrón. Suerte la nuestra, el señor Moreira es natural de Lanzarote. Se cumple así lo que Manrique nos comentó previo a mi partida. Aquí hay varios naturales de Canarias. Amado padre, amada madre, este lugar llamado San Antonio es muy hermoso y el clima es una bendición para nuestros granos. El señor Moreira a veces nos regala parte de su cosecha para venderla en las ferias vecinales y poder juntar algo de dinero. Con Francisco pensamos en arrendar un caballo y visitar los poblados distintos para poder venderles. He conocido a una muy linda señorita de buenas intenciones, hijas de naturales de Tenerife. Le prometí matrimonio para el año próximo. Padre, madre, no creo volver a ustedes. Aquí soy muy feliz y tengo un futuro prominente. Si logro montar mi economía, les prometo intentar ir hacia ustedes en 3 años junto a mi prometida. Y a nuestra Virgen de los Dolores así lo desea, y si nuestra Virgen de los Dolores así lo desea, también con nuestros hijos. Los extraño, los amo mucho, San Antonio es un buen lugar. Padre, madre, hasta pronto, su hijo. Muchas gracias, Carlos. Cuánta riqueza en ese material. Quedamos con muchísimas ganas de leer la obra. Y qué interesante esto de las primeras miradas, ¿no? Cuando uno arriba a un lugar nuevo, y en este caso, bueno, se trataba de San Antonio. Qué interesante. Sí, porque además hablar con el alcalde que está aquí es justamente entrar en esos recuerdos, ¿no? Él es abuelo, él es nieto de personas que vinieron en Italia bajo estas mismas condiciones, y todos, si miramos hacia atrás, tenemos esa mirada tan especial de nuestra familia, ¿no? Entonces, a lo largo del libro se reflejan otras cosas más, pero principalmente la mirada esta fue el puntapié inicial de la conversación con Pani, ida y vuelta, de entender ese pasado, y él como funcionario público del Estado, en su rol de alcalde, poder asistir a todas esas personas con necesidad. Para mí fue muy linda experiencia, y dándole este broche tan lindo a este libro a lo largo del año, a días de emitir otro libro más. Muchísimas gracias. Al final, si nos da el tiempo, aprovechamos para alguna primicia también. A continuación le vamos a dar la palabra a Liber Moreno, alcalde del municipio Nicolich, que también hizo un maravilloso trabajo de investigación histórica.
Así que bueno, Oliver, es tuya la palabra. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos, a la Intendencia de Canelones y a quienes están organizando esta muy linda y maravillosa Feria del Libro, a la Alcaldesa de Ciudad de la Costa, que le agradezco que nos esté acompañando, y bueno, y a todos los presentes, que la verdad un reconocimiento de haberse hecho un espacio un domingo a las 2 de la tarde, que capaz que uno está hasta ahora comiendo muchas veces, y bueno, agradecerles que nos estén acompañando, y la verdad que valorar mucho su presencia. Bueno, este libro se editó en el 2019, y por lo mismo que hablaba acá el compañero, por el tema de la pandemia, no había tenido oportunidad de presentarlo acá en la Feria del Libro de Canelones, sí en otros lugares, ¿no? Pero no acá en la Feria Internacional del Libro de Canelones, y bueno, este año me presenté para poder presentarlo, ¿no? Este libro nace cuando, bueno, yo viví toda la vida en esta zona, ahora vamos a hablar un poquito, desde que nací hace 50 años, y bueno, en mi carrera, para ser profesor de historia, había que hacer un proyecto de investigación, y elegí hacer un proyecto de investigación sobre el proceso poblacional de lo que hoy conocemos como Nicolich, Ciudad Liberseregni. Y bueno, y después siguió, por algunas cosas que ahora vamos a contar, siguió la investigación, y bueno, terminó en este libro que estoy presentando. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, uno cuando hace historia intenta responder. No soy historiador, soy profesor de historia, pero no historiador. Ellos siempre lo aclaran, porque dicen, vos sos historiador. Son cosas bastante diferentes. Pero bueno, uno intenta responder a los grandes acontecimientos, o a lo que uno considera grandes acontecimientos, de acuerdo a las dimensiones, ¿no? Y este territorio, que es el que vemos acá, Ciudad Liberseregni es un poco más grande, pero esto es la colonia, como le decimos, el Empalme y Aeroparque, que es el territorio que trata este libro. En este siglo, todos sabemos, está atravesando por profundas transformaciones, pero transformaciones en cuanto a ese corredor logístico industrial que hoy tenemos, y una cantidad de emprendimientos, pero sin embargo nuestra población, está teniendo dificultades para acceder a los beneficios que esas transformaciones deberían traer, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas que yo me hizo, las que intento responder en esto es, bueno, porque había una sociedad preexistente a esta transformación. Y bueno, pero ¿con qué base social cuenta la zona para afrontar esas transformaciones? ¿Quiénes fueron conformando este territorio previamente a las transformaciones? ¿Cuál fue la base social que lo conformó? ¿Cómo se fue desarrollando el proceso poblacional en el siglo XX? ¿Qué sectores sociales se instalaron? ¿Cómo se fue conformando el entramado social? ¿Qué sectores sociales se instalaron? ¿Cuáles fueron las lógicas del poblamiento? Y la idea, esto es lo que intenta es ayudar a aportar al proceso de descentralización, ¿no? Uno cuando hace historia las hace del presente, intenta buscar, la historia en realidad no es una ciencia del pasado, es una ciencia del presente, que intenta buscar respuestas al presente, y intenta buscar en el pasado respuestas al presente. Por eso es poner pienso sobre la actualidad, hacer historia local, que era un poco lo que se hablaba acá antes, ¿no? Y acá había mucha gente que tenía muchas cosas para decir de ese pasado. Pero ¿qué pasa? En general eran gente, vecinas y vecinos, que no dejaban testimonios escritos. A mí me gusta siempre leer una frase de Barrán, ese gran historiador uruguayo, que decía: en historia hay que aguzar mucho el oído para percibir la voz de los humildes. Ellos no dejan casi testimonios escritos, pues hasta en eso los sectores privilegiados lo son, en su presente y en su capacidad de modelar la imagen que la posteridad tendrá del pasado. Él decía esto en su momento porque, voy a hacer un paréntesis, él decía esto porque él decía que cuando Artigas se retiró al Paraguay, según la historiografía nuestra, parecía que se terminó el artiguismo en el Uruguay, nunca más. Y sin embargo él decía que investigando bien, uno se puede dar cuenta que el artiguismo
siguió en las clases populares, permaneció el artiguismo en los sectores más vulnerables porque fueron a quienes el artiguismo defendió. Entonces, hay una voz monopólica de los privilegiados que históricamente van conformando las culturas, las mentalidades, el imaginario colectivo, y estos humildes no dejan esa imagen que queda para la posteridad. No tienen memoria escrita. Y por eso era importante rescatar, porque esta zona fue construida por esos humildes, rescatar eso mucho que la gente tenía para decir, que no era sola para decir, porque hay también muchas, como él decía, se rescataron muchas imágenes, muchos textos. Y entonces este libro trata de eso, ¿no? Como en una corriente historiográfica que viene de desarrollo de historias locales, de dar vuelta a la perspectiva y reconstruir el pasado desde el punto de vista de los humildes, ¿no? Porque ¿por qué no habla la historia de lo que fue Colonia Nicoliche en Pablo de Nicoliche y Aeroparque? Porque en realidad era una historia que a la historiografía no le interesaba, no era una zona privilegiada, ¿no? Y lo que se van a encontrar en esta obra es que los actores centrales son los humildes, los no privilegiados, quienes tienen derechos vulnerados. Por ejemplo, este grupo de croatas que allá por fines de la década del 30 del siglo pasado, en un salón de fiestas que había donde hoy está instalado el aeropuerto de Carrasco, estaban festejando o estaban haciendo la despedida de soltero a un croata, uno de ellos. Y esto tiene que ver con que esta primera etapa de Nicoliche, que va del 25, cuando Nicoliche hace el fraccionamiento hasta que se construye el aeropuerto, tiene que ver, como decía acá el compañero, con la gente que elaboraba la tierra, ¿no? Cosmopolita, una población cosmopolita, una población de agricultores familiares, o como Peranich, que vino escapando a la miseria de Europa Oriental después de la Primera Guerra Mundial, analfabetos y que llegaban a trabajar la tierra y que eran espectaculares trabajadores de la tierra que producían mucho en un muy pequeño espacio porque no estaban acostumbrados a tener espacio de acá. O de esta gente que le enviaba dinero a Croacia a su familia, que había venido de Europa. Y estos son todos documentos que estos vulnerables, esta gente que hizo la historia de Colonia Nicoliche, de Empalme Aeroparque, tenía, y que, bueno, si no se hubiera recuperado, no, porque también la dinámica de la vida, ¿no? Uno va envejeciendo y bueno, y hay que rescatar eso porque después no hay otra forma. O estos también productores, trabajadores arrendatarios, medianeros, que en este caso con su jardinera trabajaban la tierra. La historia de esto es lo que van a encontrar para explicar las relaciones sociales con que fueron conformando nuestro territorio. Y acá hay mucha pasión, hay muchas emociones. Esta gente que yo le hice la entrevista, que además varios de ellos fallecieron posteriormente, sentían como que era como reconstruir la esperanza, ¿no? Porque tenían también un gran sentimiento íntimo de pertenencia, de identificación con la zona. En este libro hay calor, hay emoción, hay risas, pero también hay silencios y hay olvidos. Hay fragilidad de la memoria. Y por eso, si hablamos de una investigación histórica, están los relatos orales, pero también hay cruce con otras fuentes históricas, con la prensa de la época, con bibliografía, como se decía, con la fuente del Archivo General de la Nación, del Servicio Geográfico Militar, y una fuente que sí dejaron escritas los pobladores de la zona, que fueron, y que es la riqueza más grande que encontré, que fueron los libros de las escuelas. Ahí en los libros de las escuelas está la historia de la localidad. Ahí está, sí, de la iglesia también, el tema que no había muchas iglesias. Las iglesias también, ahora voy a ver que es fundamental, porque en ese momento también, en realidad la primera iglesia aparece después de construir el aeropuerto, que es lo que hoy es la ETA, que después fue Escuela y Colegio Secoilla. En ese momento era un convento de formación de curas franciscanos. Pero la escuela que se fundó en el año 37 1937 fue, ahí está la historia, ¿no?, de esto.
Y por otro lado, la historia local, como esta historia local, también es una historia local contra la falsa universalización a veces de la historia. A veces se interpreta las reglas de la historia como algo general. Habitualmente se hace eso, ¿no? Sin embargo, la historia local, estas historias locales que estamos hablando acá, acercan con un microscopio a la localidad, al territorio investigado, para dialogar con las otras dimensiones. Porque acá también, como decía, no es solo un tema de relatos orales, bueno, es una cuestión de escalas. La crisis del 29, ¿cómo afectó esta zona? Porque afectó la crisis del 29 a esta localidad. La dictadura de Terra, ¿no? ¿Cómo afectó a esta localidad? Mucha gente ni se enteró que durante la dictadura de Terra que acá había dictadura, por ejemplo. Es más, fue beneficiada porque Terra llevó a cabo políticas económicas como la creación del mercado modelo, por ejemplo, que benefició muchísimo a todos los productores de esta zona. La Segunda Guerra Mundial, la construcción del aeropuerto, la Guerra de Corea, ¿no? La Guerra de Corea provocó que mucha gente que producía en esta zona multiplicara muchísimo sus ventas y esta zona se desarrollara. O después la crisis de los 60, que también fue como el declive de toda la zona. Yo quiero... Bueno, me había quedado de pasar. Las maestras, acá están las directoras y las maestras que también son quienes hicieron la historia de este lugar, con los alumnos. Acá está lo que seamos de la iglesia, ¿no? También, acá está el cura franciscano Luis Drí, con una familia, ¿no? Cómo se van creando esas relaciones sociales, esos actores, y de eso esto fue lo que fue construyendo, esta gente es la que fue construyendo nuestro territorio. Me quiero referir a la tapa porque la tapa, capaz que uno la ve así, pero habla bastante de este libro. Primero que nada la escuela, esa es la primera escuela, la del 37, ¿no? La escuela como elemento aglutinador de esta zona, el escudo, la presencia del Estado, el escudo simbolizando la escuela como el elemento aglutinador de ese cosmopolitismo que había en la zona, italianos, españoles, polacos, croatas, franceses, ¿no? Y todo eso aglutinado en la escuela. La agricultura familiar, las herramientas precarias con que contaban estos trabajadores humildes, no, uno ve eso y dice, ¿cómo va a ser ese señor con ese arado para poder trabajar esa tierra, ¿no? La fuerza de los bueyes, que era la herramienta que tenían, una tierra que en general no era de ellos, que era arrendada por los dueños que vivían en Montevideo y esas tierras las venían a disfrutar en verano o en las vacaciones. Y el tema de la mujer en las dos fotos. Esta es la misma mujer que está en la foto, porque la mujer también, como trabajadora, pero también como sostenedora de la familia, ¿no? Ese también el papel de la mujer que ahora se está trabajando mucho más, pero que históricamente fue dejada de lado. En realidad también, en los papeles cuando uno va a los archivos, la mujer prácticamente no existe. Siempre los propietarios, los que aparecen en la historia son los hombres. Y el nombre, ¿no? El nombre, más acá de los Bañados Carrasco, que el nombre intenta también ser parte de la descentralización. Esto no está mirado desde el puerto hasta Boulevard Artigas, no está mirada esta zona desde ahí. Está desenfocado el centro, está mirado desde la localidad, desde el territorio. Es una mirada desde la periferia, desde acá, desde donde el actor principal, que es esta gente, está situado. Y Bañados de Carrasco porque fue el primer nombre que tuvo la zona, para empezar. Esto se llamaba, primero que nada, si uno va a los registros, Bañados de Carrasco. Allá por la década del 50 se le empieza a llamar a una parte de ella, ¿no? Colonia Nicolich, lo demás todavía no existía, Aeroparque Empalme. Pero bueno, el nombre, Bañados de Carrasco, y está mirado desde más acá de los Bañados de Carrasco, ¿no? Desde acá. Y está el libro, está trabajado desde los factores que determinan la expansión urbana, porque no vamos a perder el foco también, que es, bueno, cómo se fue conformando este territorio. Entonces, tenemos desde la extensión de la enseñanza, desde el desarrollo de la vialidad,
cómo se fue desarrollando el transporte colectivo, cómo fueron apareciendo nuevos servicios, nuevas ocupaciones, nuevos oficios, y cómo fueron cambiando las formas de producción. Lo que decía, la escuela, ¿no? Cómo se fue extendiendo la educación. Este es el primer día cuando se inauguró la escuela, el 4 de octubre del año 37. Cómo la vialidad, ahí donde dice Macadam al Parque Nacional, fue una calle de balastro, ¿no? Que se construyó allá por el 35, que iba por donde hoy está el aeropuerto, ahí donde está la palabra Macadam, más o menos, que iba del Parque Roosevelt, Parque Nacional en aquel momento, hasta la Ruta 102. Ese desarrollo vial, posteriormente la Ruta 101, la Ruta 102, más sobre fines de la década del 40, van marcando el desarrollo vial y el desarrollo de la zona. La cooperativa, el transporte que empezó a llegar por ese Macadam, esta cooperativa de ómnibus Carrasco, que algunos lo conocen como de Almenara también, que empezó a transitar de Parque Roosevelt hacia la Ruta 102, donde era mucho más que transporte, ahí dice, ¿no? Y era cartero, comisionista, mensajero, llevaban la leche para las escuelas, bueno, entregaban el dinero a los vecinos. El aeropuerto, ¿no? Esta foto de cuando recién se estaba construyendo el aeropuerto, ya al fondo está la costa totalmente despoblada, está todavía toda arena. Estos son los factores que determinan la expansión urbana y que este libro trabaja. Liber, te hago una Sí. preguntita. ¿Llegaste a compartir este material, por ejemplo, con las escuelas, con las instituciones educativas de la zona, o todavía no? Sí, lo compartimos tanto en el municipio como con las escuelas, como con los liceos también. Siempre tanto con los maestras como con los profesores están pidiéndome, no necesitan pedirme, pero para que vayamos a conversar con los chiquilines, ¿no? Me imagino el impacto, ¿no? De ese reencuentro con su propia historia, con sus Claro. raíces. Y además porque muchos de ellos son sus abuelos, sus bisabuelos. La verdad que sí. Sabés que por una cuestión de tiempos Bien. tendríamos No que hay ir problema. redondeando. Bien. Entonces, esto es lo que van a encontrar en el libro, cómo se fue conformando esta zona socialmente, cómo fue evolucionando. Y bueno, y espero, lo pueden encontrar en cualquier librería, están todas las librerías del país, como dice. Y bueno, y espero que les guste, que lo puedan disfrutar. Y damos las órdenes. Un fuerte aplauso para Liber. Nosotros les pedimos disculpas porque vieron que el tiempo es tirano y la grilla de hoy está bastante colmada, pero les ofrecemos también, luego de esta charla habrá otra sobre poesía, pero también tienen la posibilidad de ir al stand de cultura, en donde armamos una especie de living, en donde se puede seguir esta conversación y bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, la idea es esa, ¿no? Si quieren seguir, habilitamos allá otro espacio, ¿tá? Porque esto vieron que da para un montón. Bueno, José, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco la presencia, la verdad que no pensé para un domingo a las 14 horas. Un agradecimiento que está Sonia. ¿Te estás durmiendo, Sonia? No. Una hora bastante inapropiada, pero les agradezco. No me imaginé que iba a venir tanta gente. Gracias. Quiero agradecer que no está al director de Cultura, que fue también Sergio Machín, el director de Cultura de la Intendencia, que fue que también me invitó a participar de esta feria de turismo. De turismo. La tengo esa palabra, con turismo. Los que me conocen hace tiempo, ya era el presidente de la Liga de Turismo acá y me sale siempre de turismo. Bueno, quiero decirles que justamente durante la pandemia me provocó que escribir estos libros. No pensaba hacerlo. Yo vengo contando la historia de nuestra zona de hace unos cuantos años, pero el estar encerrados ahí inclusive me ayudó a decidirme. Varios me habían dado ya manija para que lo hiciera, entre ellos Hugo Giordano, que hace tiempo que no lo contacto con él,
que es en un balneario, en uno de los balnearios que no me voy a meter, porque él escribió excepcionalmente la historia de Lagomar. Y está muy bien escrita. Y él, en un libro que me dedicó, me dice: ¿para cuándo vas a hacer la historia del Pinar? Yo ya la había hecho en mis revistas en el 96, cuando el Pinar cumplió 50 años. Pero no me quiero entretener tanto en eso, sino en lo que ahora escribí. El año pasado, casualmente, el Pinar cumplió 75 años, en el 21. Y por eso emití este libro, que en realidad pretendía hacer solo eso, porque lo que quería era recordar los primeros años. La gente de nuestra zona no se da cuenta el valor que hay aquí, y yo voy a tratar de sintetizarlo, sobre todo en esos primeros años, porque, claro, vinimos a vivir en la época del balneario, y sobre todo las últimas, entre el 80 y el 90, me animaría a decir que hasta el 95 fue una emigración brutal hacia esta zona. Y digo emigración porque la mayoría de nosotros somos de Montevideo y vinimos para aquí. Algunos nacieron aquí, pero la mayoría no somos de aquí. Y supimos amar esta zona, yo la digo, porque hace más de 30 años que yo hago periodismo aquí. Y bueno, me motivó a escribir. El año pasado este libro, con motivo de cumplir 75 años, el Pinar, como yo lo había encarado, ahora les voy a contar por qué lo había encarado ya cuando cumplió 50, me motivó a llevarlo hasta el presente, e hice, a fines del año pasado, lo llevé hasta la actualidad. Este primero es del 1946 al 56, solo los 10 primeros años, con un material extraordinario. Es más, no está todo el material que tengo, por un motivo de espacio y de repetición. Después, si tengo tiempo, les voy a decir, gracias a Dios, con quién di a lo largo de mis años de periodismo aquí, con personas que tenían un material extraordinario, sobre todo material fotográfico, extraordinario de nuestra zona. Y este año, los que cumplen 75 años es Shangri-La, y lo señalo acá al quien fue alcalde, porque este año justamente cumple 75 años, y San José de Carrasco, que también cumple 75 años. Los tengo por ahí también los libros. Y el año que viene, el que cumple 75 años, y ya lo tengo bastante armado también, es Sol y Mar, que es lo que voy a sacar para completar entre comillas los balnearios de nuestra ciudad de la costa. Y cuando digo entre comillas, es porque ahora sí me voy a ir bien atrás en la historia, porque cuando en mi época que hacía periodismo diariamente para radio, televisión y prensa escrita, me di con gente que tenía un material extraordinario, fotográfico, sobre todo del balneario El Pinar, pero todavía en aquel momento todavía existía los que crearon el balneario con límites determinados, que se llamaba Balneario El Pinar Sociedad Anónima. Y entre como esa empresa existía, cuando voy a los estatutos de esa empresa, me encuentro con la grata sorpresa, y es una de las maravillas de nuestra zona que muchos no lo saben, es que aquí estuvo nada menos que el abuelo de Artigas, Juan Antonio Artigas. Y Juan Antonio Artigas fue uno de los primeros pobladores, no solo de Montevideo, sino que le dieron una suerte de estancia justamente en el Pinar, que prácticamente era todo el Pinar, porque él vino con un cometido muy importante, que fue tratar
con los indígenas de la zona, que eran bastante bravos. Estaban los arachanes, estaban los charrúas, ni hablar, que cuando inclusive venían hasta los propios portugueses, sobre todo hacia Montevideo, los charrúas los sacaban cortito, muy bravos eran, y venir a tratar con ellos, a decirles, mire, se está constituyendo una ciudad en Montevideo, por favor, bueno, no los ataquen, venimos con bueno, intercambiamos cosas. Es decir, logró un contacto tan especial con los indígenas que creo que de no existir justamente su hijo, su nieto en este caso, que es nuestro prócer, José Gervasio Artigas, ya de por sí Juan Antonio Artigas hubiera sido o es una personalidad muy especial, porque creo que eso también provocó que Artigas tuviera ese contacto tan importante con los indios, porque vio a su abuelo. Era niño, pero lo vivió en sus 11 años. Tenía cuando falleció. Quiere decir que de niño estaba en contacto con él y veía lo que trataba, cómo trataba con los indígenas. Y creo que, sin temor a equivocarme, fue lo que provocó también en su espíritu ese trato tan especial que tenía también Artigas con los indígenas. Entonces, una de las maravillas es que en la zona del Pinar le otorgaron una suerte de estancia, como se llamaba. Yo lo puedo decir con más detalle. Mucha gente en su principio, cuando yo lo decía, me decía que no creía. Yo no los voy a aburrir ahora, pero yo tengo archivos del Archivo General de la Nación donde dice exactamente, y hay hechos históricos inclusive, que demuestran que estuvo aquí. Es tanto así que voy a dar otro caso, otro punto en el caso del Pinar, que cuando el momento de las invasiones inglesas en 1806, la primera, ustedes capaz que tienen una referencia de los famosos fogones de Artigas, que se instalaban para dar anuncio de que venían los ingleses a invadir una flota muy importante. Todos sabemos que los ingleses tenían una flota de barcos muy importantes, y entonces cuando venía la invasión, se hicieron fogatas anunciando más o menos por dónde venían, para que se fuera preparando justamente en Montevideo a la invasión. Una estaba en el Cerro del Toro, en Maldonado, la otra estaba en Piedras de Afilar, hoy, bueno, alguna zona se sigue llamando Piedras de Afilar, pero es Cuchilla Alta para ubicarlos. La tercera estaba en el Pinar, y la cuarta en el Arroyo Carrasco. Ya ahí ya estaban encima ya los barcos. ¿Y quién estaba en ese momento creando esos fogones de Artigas? Eso que llamados fogones de Artigas, esos fogones para anunciar que venían los ingleses. Estaba Artigas, inclusive le dieron la libertad a varios. Bueno, no los quiero llenar con esta parte de la historia porque quiero llegar específicamente a los balnearios, pero vinieron ahí. La gente cree que esta zona estaba toda arbolada, sobre todo los niños siempre cuando pregunto en las escuelas lo primero que dicen, sí, estaba. Digo, ¿cómo se imaginan que era nuestra zona? Todo árboles, dicen, lógico, porque ellos vieron todo árboles. No, esto era todo arena, y me voy a llevar hacia otra parte, pero bueno, era muy difícil hacer una fogata hasta en ese momento. Pero ahí estuvo Artigas, quiere decir que había un vínculo muy especial con nuestra zona. Pero voy a hacer rápidamente otra para darle importancia y sobre todo que estamos en el mes aniversario de la ciudad de la costa, ¿no? El 19 de octubre, cumpleaños. Estuve muy metido cuando se creó aquella ciudad, pero no voy a hablar de hoy porque no voy a hablar de la ciudad de la costa, voy a hablar de los balnearios en este caso. Pero quiero ubicarlos. El Juan Antonio Artigas
que le dieron esta suerte de estancia en el Pinar, estaba casado con Javiera Carrasco, así se llamaba su señora. No se casó aquí, se casó en Buenos Aires, porque él fue primero a Buenos Aires, por eso le dije que era una de las primeras familias, más allá de los canarios, y no voy a entrar porque Canelones es el departamento canario, que también tiene mucho que ver. Y el hermano de él, le dieron una suerte, al hermano de Javiera Carrasco, le dieron una suerte de estancia. ¿Dónde será? En el arroyo Carrasco. Por eso se llama Carrasco el arroyo, porque ahí estuvo Sebastián Carrasco, uno de los primeros pobladores, para así los ubico en nuestra zona. Y otra cosa importante, el día que se nombró Ciudad de la Costa, se nombró también Ciudad Paso Carrasco. Yo no estoy muy conforme con eso, pero había una voluntad, me acuerdo, de algunas comisiones de fomento y sobre todo de gente vinculada a Paso Carrasco, porque claro, es muy difícil asociar la zona de Paso Carrasco a Ciudad de la Costa. Parece una zona que no es de la costa, es una zona industrial, etcétera. Eso es reconocible. Pero siempre nosotros pensamos en que era parte integral de la Ciudad de la Costa. Y Colonia Nicolís también, les voy a decir, porque me acuerdo que participaba, la recuerdo muy bien, la comisión de fomento de aquellos años, de los años 90, que participaba del plenario de comisiones de Ciudad de la Costa, y siempre hablábamos que Colonia Nicolís también tenía que ser Ciudad de la Costa, porque, bueno, por su historia misma. Pero lo vamos a dejar así porque ya nos sacaron un pedazo muy importante. ¿Me quieres cortar ya? No llegué todavía a los balnearios, imagínate, me quieres cortar. Escucha, Mirá, José. lo que sí quiero decirle es que Colonia Nicolís, que en realidad yo tenía entendido que era una colonia menonita. Eso habrás investigado vos también, supongo, pero no te metas ahora porque si no ya me están echando y todavía no entré ni siquiera en los balnearios. Entonces, pero sí es importante que tengan esto. Paso Carrasco se llama la otra ciudad. ¿Se imaginan por qué? Paso Carrasco era el lugar donde se podía pasar el arroyo. Paso Carrasco. Y si seguimos caminando por Camino Carrasco, hoy ya tiene otro nombre, ese Paso Carrasco, y llegamos a nuestra zona, y en algún lugar también ya perdió el nombre, lo lamento también, que se llama Camino al Paso Escobar. Camino al Paso Escobar. Era el camino que daba al paso hacia el lado del Pinar, que después, al hacer la ruta interbalnearia, en los años 50, 54 se terminó, se hace lógicamente de una forma, se quita el trillo, se hace recto, y hay algunas partes todavía que queda rastros del camino Paso Carrasco. Y en Solimar, que se los voy a contar el año que viene, todavía existe en Camino al Paso Escobar y Márquez Castro, los que algunos conocen como La Piedra, pero esa famosa piedra es el mojón de reparto de tierras de 1728, que lo hizo también Millán, lo hizo lo mismo que Montevideo. Y ese camino Paso Escobar, camino al Paso Escobar y camino Paso Carrasco, era justamente donde terminaba la arena. Él mostró otra foto que da de 1943, que da, yo no sabía que iba a haber esto si no hubiera traído también. Esa misma parte de esas fotos es de la misma, pero esta es sobre la costa, donde muestra claramente que todo era arena, y la arena llegaba hasta ese camino Paso Carrasco, camino al Paso Escobar, que después termina siendo la ruta interbalnearia. Y voy a hacer a forma de titulares
Les hablé bastante del Pinar y ni siquiera me entré en esa zona. Yo del Pinar quiero hacer un homenaje muy especial y que debería de llevar el nombre de una calle. Yo lo propuse en la Comisión de Identidad de acá de la costa, pero lamentablemente no tuvo resultado, que es Walter Ross Harley. Walter Ross Harley fue, entre otras cosas, ustedes lo deben de conocer porque es el padre de uno de los que cayó en los Andes, Harley, que este año casualmente se cumple 50 años de la caída de los Andes, 1972. El padre fue administrador del balneario de Pinar y tenía un material fotográfico que me brindó inigualable, se los puedo calcular que es inigualable. Yo tengo gran parte de ese material, gracias a Dios dio con él. Pero quiero darle la forma de titular Shangri-La, porque si no se van a poner en medio envidiosos de los otros. Shangri-La. Shangri-La, vieron que tiene un nombre extraño. Shangri-La, ¿por qué Shangri-La? Bueno, se suele saber ese nombre de Shangri-La, es que estuvo por acá César de la Rosa vendió con B larga, César de la Rosa vendió, que fue el que instaló acá, el que trajo el yoga en 1938, todavía existe en Montevideo, anduvo por acá y fue el que le dio ese lugar. Se ve que lo vio maravilloso, porque Shangri-La quiere decir lugar de descanso de los dioses. Yo siempre creí que Shangri-La era el decano, y el decano es el Pinar, pero por poquito tiempo. Pero les voy a decir por qué, porque Shangri-La, en realidad, cuando voy a la escuela de Shangri-La, me encuentro con la sorpresa, que la escuela es de 1958, me encuentro con la sorpresa de que dice que está en Jardines de Carrasco. Hubo 5 fraccionamientos en Shangri-La. Vos trabajaste en una inmobiliaria, lo debés saber muy bien. Tiene 5 fraccionamientos, el último es City Park, que hoy también se puede interpretar. La zona norte, que parece que fuera Shangri-La, es Santa Rosa Jardines de Carrasco. Es otra idea de 1950. Y hoy le han puesto, me he dado cuenta que a toda esta zona, la parte norte y la parte sur, le han puesto Parque de Carrasco, que en aquel momento era una de las partes, Parque de Carrasco. Porque Santiago Calcaño, y siempre piensan que es el número 1, es que Santiago Calcaño puso una arenera en los años 40, antes de la creación del balneario. Y le voy a dar otra cosa interesante. Santiago Calcaño en realidad extraía arena del río Santa Lucía. Y fue el que le dio el nombre a esa zona, porque antes se llamaba Rincón de la Bolsa, pero no era Rincón de la Bolsa, se deformó, era Rincón de la Balsa, porque extraía arena desde una balsa. Hoy es Ciudad del Plata.